acompaña y ya te voy a presentar a Manuel Alonso. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy bien. Nos escucha, Muchas gracias. te escuchamos perfecto. Bueno, yo soy Mariana Moretti, Alcides Aguirre, sé que estuvieron en contacto porque Alcides es el colaborador y productor, así que hoy te conozco por primera vez. Un gusto que participes con nosotros. Bueno, el gusto es mío, che. Bien, Barba, sentite cómodo y hacé de cuenta que estás en tu casa. Yo creo que estás en tu casa. Sí, de hecho lo estoy. Bueno, ahora te presentamos. ¿Lo querés presentar vos, Alcides, a Manuel? Sí, sí, como no, no hay problema. Sí, Manuel, que nos está acompañando hoy, que es apellido Alonso, es el subsecretario del Sindicato de Informáticos de la República Argentina. Exactamente, ¿está bien eso, Manuel, o cambié algo de tu título? Está bien, así es. Subsecretario gremial de la Asociación Gremial de Computación, el Sindicato de Trabajadores Informáticos. Perfecto, Así de la es. República Argentina. Muy bueno. La abreviación es AGC. Así que de ahora en más vamos a hablar de AGC. ¿Está bien? ¿Te parece? Parece perfecto. Bueno, Manuel, te digo, yo soy calculista científica, yo hace 35 años que me recibí y ejerzo. Realmente para mí es un honor que exista una agremiación, un gremio de computación que defienda los deberes y derechos de los trabajadores y se evite cualquier precarización laboral. Yo trabajé muchos años en una multinacional internacional y realmente no había convenio colectivo de trabajo. Cada año era un suplicio, no era solo por productividad o competencia, sino estábamos sujetos si andaba mal en Argentina, si había aumentos o no, o si te bajaban los sueldos. No se calificaba en todo momento por talentos y competencia. Si en Estados Unidos la compañía estaba mal, en Argentina tenía que estar mal, que no era así, con la época en Argentina estábamos bien. Así que, bueno, realmente este emprendimiento de que haya una asociación gremial de computación asociada, por lo que entiendo, en la Central Nacional, en la Confederación General de Trabajo, y el secretario general es Ezequiel Tosco. La verdad que los felicito, los felicito. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Sí, el reclamo de una organización gremial es algo que es común en nuestro sector. Ya hay cada vez más compañeros y compañeras que ven la necesidad de contar con una organización sindical para pelear de manera colectiva. La Asociación Gremial de Computación ya tiene su buen recorrido en la industria. Hace 25 años que estamos en esta batalla y seguimos como siempre en la lucha. De hecho, hace poco obtuvimos nuestra personería gremial para la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es de hecho donde se concentra la gran mayoría del trabajo informático, la industria informática. No solamente el software, sino el software, el hardware y los servicios informáticos en general. Correcto. Así que acá estamos. Bueno, yo estuve siempre con Alcides, nos ponemos a leer, investigar. Alcides investiga más que yo, después me pasa la info y bueno, yo profundizo y trato de ayornarme más que nada por la experiencia que tengo, ¿no? Por eso este espacio radial, te cuento, surge de la Cátedra Libre Teletrabajo y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata, es una extensión cultural, donde en la cátedra hablamos de teletrabajo, que después vamos a hablar a continuación. Primero vamos a hablar del tema de ustedes, que es el tema nuestro, ¿no? Y la verdad que yo también tuvimos iniciativa al principio, hace muchos años, y había una competencia,
en realidad una guerra de competencias entre a qué área le correspondía que dependamos los informáticos. No, los informáticos, yo me recibí en la Facultad de Ciencias Exactas, hoy hay una facultad de informática, así que los informáticos tenemos que tener nuestra propia colegio, agremiación, un sindicato que pelee por los deberes y derechos, y hasta la mutual. Y yo veo en el sitio de ustedes que han trabajado mucho, han abierto muchas delegaciones en todo el país. Sí, así es. Nosotros también compartimos esa visión, por supuesto. Se cae de maduro ya, creo, el día de hoy, que la informática es una industria en sí misma. Perfecto. Y es una actividad que requiere un sindicato y un convenio colectivo propio. Exacto, sí. Es decir, lo que nosotros llamamos la identidad informática. Perfecto. Y sí, en ese andar de estos 25 años del gremio informático venimos trabajando territorialmente, y así es así como mencionás, que tenemos delegaciones en Capital Federal, en La Plata, en zona oeste, en zona norte del Gran Buenos Aires, estamos en Tandil, estamos en Bahía Blanca, estamos en San Luis, en Santa Fe, y estamos trabajando y armando en otros lugares más, ¿no es cierto? La intención, por supuesto, es estar cerca de todos los trabajadores y trabajadoras de la industria en todo el país. La idea quería hacer un comentario al respecto de La Plata, que el contacto con vos, Martín, nos proporcionó Martín Olivera, que es el delegado de ustedes acá en La Plata. Así es, aprovecho mandarle un gran saludo al compañero Olivera, que seguramente está escuchando. Seguro está escuchando, sí. Saludo a compañera Olivera, también a Cabezas. Nosotros lo hemos conocido, Alcide más lo conociste. Sí, así es. Así que es como que nos vamos reencontrando todos. Sí, es así. Bueno, aprovecho también a mandarle un saludo a todos los compañeros de la organización. Sí. Que seguro que están ahí prendidos a la radio y me parece bárbaro. Acompañando como siempre. Lo más importante, quiero transmitirte, y seguramente con Alcides compartirá el mismo pensamiento, que este espacio ya está para ustedes. O sea, todas las veces que quieran promocionar o cualquier actividad que haya que hacer en conjunto, nosotros contamos con este espacio y cuenten con nosotros, tanto con la cátedra como de teletrabajo, como este espacio radial para difundir los avances, todas las conquistas que se irán consiguiendo, y hay que pelearlas. Acá estamos nosotros, compañeros, para acompañarlo. Habla una colega y habla otro idóneo en informática, que es Alcides, así que desde ya este espacio para todo el gremio, transmitirle esto al secretario general y a todos los compañeros que sé que están trabajando. Sé que costó mucho, porque yo, como yo te decía, en mis años de comienzo laboral se intentó hacer algo, pero no estábamos preparados, ¿no? Y ahora, bueno, aprendimos un poco más, y realmente me alegra que son jóvenes impulsores y que le estamos dando forma a algo que se necesita en la industria de los informáticos, ¿no? Bueno, Alcides, a mí me gustaría... Muchas gracias. No, de nada. Que vos estuviste hablando mucho con Manuel por el tema de la ley de economía del conocimiento. ¿Por qué no? Te lo dejo a vos, esta parte, que lo investigaste más con él. Bueno, queríamos saber un poco cómo es la posición de ustedes, Manuel, que tengo entendido que no va a ser tratada ahora la ley de economía del conocimiento, sino que la postergan para la semana que viene, pero bueno, fue una buena iniciativa en algún momento que perdió, no sé si perdió estado parlamentario, pero no fue tratada y ahora se reformuló y sería un buen momento para sacarlo adelante, ¿no? Pero bueno, comentame algo sobre la ley de economía del conocimiento. Cómo no, sí, un poco la historia de esta ley, que bueno, hoy es un proyecto de ley que está en debate. Recién estuvo en la Comisión de Informática, salió con dictamen favorable y se cree que en los próximos días se va a tratar en la Cámara de Diputados. Pero este proyecto, esta iniciativa, tiene
ya larga data en nuestro país. Empezó en el 2004 con la ley de promoción del software. Originalmente era focalizada en la industria del software. Bien. Duraba 15 años. Es una ley que básicamente promociona la actividad a través de una reducción en la carga impositiva a las industrias que reúnen algunos requisitos, como la exportación, la innovación, la capacitación. Como les decía, tuvo 5 años, luego se extendió por 5 años más esta ley, y eso estuvo 10 y después 5 más, y bueno, el año pasado era necesario tratar una nueva ley. Ajá. Y se decidió ampliarla. Se amplió de software a economía del conocimiento, lo cual es un poco más amplio naturalmente. Esa ley se aprobó por unanimidad en las 2 cámaras. Ya desde allí nosotros venimos planteando nuestra postura, que ahora les voy a contar. Pero con la asunción del Ejecutivo, antes de reglamentar, esta ley había quedado sin reglamentar por el gobierno anterior, el Ejecutivo actual decidió hacerle algunas modificaciones porque se entendía básicamente que no había demasiada segmentación entre pequeñas, medianas y grandes empresas, que naturalmente tienen una realidad muy diferente. Nuestra postura siempre ha sido coherente y ha sido en el mismo sentido. Nosotros, por supuesto, que trabajamos para que esta industria crezca y siga creciendo y posicionándose en la Argentina. Estamos orgullosos de la calidad del software y de la industria informática nacional. Y vemos con buenos ojos que se promocione, pero también entendemos que los trabajadores necesitamos tener nuestra voz y nuestra representación en las mesas de negociación y de consenso que hacen a estas leyes. Los trabajadores tenemos que ser escuchados, porque hay algunas de estas empresas que están recibiendo beneficios fiscales inmensos para invertir y que, por cierto, en muchos casos uno podría decir que tal vez no los necesitan, ¿no? Grandes empresas, incluso multinacionales. Sin embargo, en nuestra industria todavía, por ejemplo, no tenemos un convenio colectivo de trabajo. Claro. Es decir, muchas de estas empresas están recibiendo beneficios fiscales, mientras que a sus trabajadores, que son la esencia de esa industria, porque es la industria del conocimiento, y el conocimiento sale fundamentalmente de la capacidad y el esfuerzo de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras, ese esfuerzo no está en muchos casos siendo debidamente retribuido, remunerado, valorado, ponderado. Con decirles que hay muchísimas de estas empresas que ni siquiera cubren los valores de la inflación a la hora de entregar o a la hora de dar aumentos salariales. Ni hablar de que esos aumentos no son negociados, son otorgados de forma unilateral por el empleador, se negocian 1 a 1 en la mayoría de los casos, con lo cual todavía la representación de los trabajadores no está siendo puesta en el lugar que nosotros consideramos que debe ser atendida, ¿no es cierto? Estoy realmente sorprendida y me siento tan identificada por todas las injusticias que yo he vivido, y creo que era el momento. Realmente los felicito porque es el momento de instalar este tema, porque las multinacionales es tal cual. Muchas veces no es arreglo 1 a 1. Toman una bolsa de gatos, decíamos nosotros, y de acuerdo a lo que vos producías o no, si estabas más en afinidad con un gerente o con otro, etcétera, desde un 0% a un 50%. No siempre era justo. Realmente apoyo totalmente esta moción. Sí, sí. Y perdona, te quiero hacer una pregunta. Hablando de industria, o sea, acá incluyen en la segmentación desde monotributistas independientes del software, de la usina, estamos hablando de la usina del conocimiento y de la economía, desde un monotributista que no tenga empleado hasta diferentes niveles, quiero creer, ¿no? Sí, la ley es bastante abarcativa, es bastante amplia, y como les decía, no solamente es para el software, y
hay otros servicios vinculados al conocimiento como biotecnología, nanotecnología, incluso hay un artículo que fue bastante debatido, que son los servicios profesionales, que bueno, que es bastante amplio, y hay cierto resquemor de que a partir de este artículo se pueda colar casi cualquier actividad, porque hoy en día son cada vez más los trabajos que tienen que ver con el conocimiento. De hecho, en definitiva, cualquier trabajo necesita aplicar algún tipo de conocimiento de una u otra forma, ¿no? Habrá algunos que son procesos más innovadores o creativos, pero en definitiva es importante marcar, digamos, los límites, ¿no? Porque evaluar cuál va a ser el costo fiscal que va a tener este tipo de normativa en nuestro país, y después ver cómo se van a retribuir lo que decíamos, ¿no? Estas empresas están recibiendo un beneficio inmenso de parte de todos los argentinos, y cómo puede ser que después no haya una retribución en términos de inversión, de innovación, de capacitación y de, como les decía, valoración del trabajo. Perfecto. Alcides, ¿vos querés? Sí, ¿y cuán lejos o cuán cerca estamos de concretar ese convenio colectivo de trabajo? Bueno, respecto al tema de la ley, algo que logramos en el último dictamen fue de que un requisito que tienen que tener las empresas que quieran aplicar y que quieran registrarse y acceder a los beneficios, que tiene que ver con presentar el libre de deuda de las cargas gremiales. Si bien es una pequeña línea en la ley, para nosotros es una gran victoria, porque ya, aunque sea simbólicamente, pero es cierto que ya aparece la palabra gremio en esta ley, y lo consideramos como un avance y una visibilización de nuestra lucha. El convenio colectivo, bueno, nosotros, como les decía, tuvimos hace muy poco, a fines del 2018, tuvimos la obtención de nuestra personería gremial. Luego el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, derogó esa personería, con lo cual tuvimos que apelar a la justicia, y ahí en la justicia estuvimos prácticamente todo el año 2019 y principios del 20, y la justicia falló, el fuero laboral, por supuesto, en primera instancia falló a favor, y luego fue a Cámara, y en segunda instancia volvió a fallar en favor de la representación sindical y colectiva de los trabajadores informáticos. Con lo cual nosotros ya estamos en condiciones de sentarnos en lo que se llama una mesa paritaria. Perfecto. Una mesa entre pares, trabajadores, empleadores, en principio de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, para sentarnos a conversar con los representantes empresarios las condiciones y las problemáticas que tenemos, ¿sí? A partir de eso, nosotros entendemos que es necesario empezar a delinear un convenio colectivo que determine qué significa el trabajo informático, cuáles son las categorías que existen, cuáles son los salarios, por supuesto, que se deben pagar, cuáles son las tareas que corresponden, cuáles son las que no, y bueno, y todas las definiciones, restricciones, obligaciones y derechos que se establecen en un convenio colectivo, bueno, que más allá de, que por supuesto, digo, no es una hoja muerta, sino que tiene que ser algo dinámico, que se discuta, que se elabore, que periódicamente esa mesa se esté juntando y discutiendo nuevos problemas y desafíos. Nosotros entendemos que el capital y el trabajo se tienen que sentar en una mesa, si es necesario con el Estado como mediador, para buscar puntos de acuerdo, para construir un objetivo común, que es consolidar esta industria maravillosa que es la industria informática. Excelente, pero venía pensando que puede ser que tenga muchas resistencias de parte del empresariado, de las multinacionales, porque está muy enquistado entre los especialistas informáticos que hemos trabajado en esas empresas, que si te agremias
sos un combativo, no estás bien visto. Entonces es como que te pueden, muchos y muchas han tenido temores en enterarse de que temores que no se entere el empleador que se están acercando o afiliarse a algún gremio. Te digo porque es un cambio cultural que van a tener que trabajar también, ¿no? Sí, cuando uno, definitiva, ¿no? Cuando los trabajadores a lo largo de la historia han luchado por derechos y tratado de conquistar sus derechos, que la única forma de obtenerlos, por cierto, es con esa lucha, esa organización, siempre se han encontrado con el desprestigio, la represalia, sin ir más lejos, en general la prensa habla mal del sindicalismo y constantemente trata de ensuciarlo y de mostrar una visión individual y meritocrática. Y por supuesto, esta industria no es ajeno a eso, hay muchísimos intereses en pugna, porque las riquezas que genera esta industria son muy grandes, son muy altas y lamentablemente no están equitativamente distribuidas. Incluso esto es una cuestión a nivel nacional, digo, en muchísimos casos esos ingresos que generan nuestros trabajadores argentinos quedan en el exterior y no son ingresados o son fugados. Entonces también es una cuestión de índole nacional. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando, y también vamos a seguir desmitificando, porque hay muchos compañeros y compañeras y empresarios y dirigentes, incluso hay muchísimos funcionarios también que a veces tienen esta visión y compran espejitos de colores y se dejan influenciar, lamentablemente, porque a todos nos influencian los medios. Y las campañas y es una lucha también en el plano cultural, ¿no? Una cacería de brujas te hace. Tipo cacería de brujas, ¿viste? Sí, exacto. También nosotros desde ahí nos ponemos el desafío de construir un gremio genuino de la industria informática. Nosotros por eso construimos nuestro propio gremio. Entendemos que nuestro gremio tiene que tener toda la idiosincrasia de la informática. Todo, digo, no copiamos, vamos a usar una expresión bien del rubro, no copiamos y pegamos las experiencias o las iniciativas de otros sindicatos o las formas o las prácticas. Por ahí sí, por supuesto, nos valemos de toda la experiencia del sindicalismo, pero construimos nuestras propias herramientas y sabemos bien a quién tenemos que representar y cómo podemos interpelar e interpretar los deseos y los problemas de nuestros trabajadores. Yo creo que es cuestión de tiempo también que los empresarios lo entiendan a esto. Y también debo destacar que hay muchos empresarios que sí lo entienden y lo ven y saben que un sindicato, un gremio, una representación de los trabajadores es algo muy positivo para que esta industria crezca. Yo creo que el coronavirus vino para cambiar paradigmas, vino para mostrarnos otras realidades, y estoy hablando desde lo laboral, desde los derechos y economía del conocimiento, el teletrabajo. Bueno, ya vamos a seguir hablando. Alcides, perdóname, pensé que te interrumpí, ¿no? Perdóname. No, quería comentar, bueno, nuestros oyentes y televidentes también, porque esto va por streaming, no saben dónde está Manuel. ¿Dónde estás, Manuel? Físicamente. Aparte de estar en tu casa. Estoy en la localidad de Tandil. Ah, la gloriosa Tandil. Yo sí, soy egresado de la Universidad Nacional del Centro y trabajo acá en el Polo Informático de Tandil y bueno, soy delegado también delegado regional de Tandil. Perfecto. Por lo menos por ahora. Bien, bien. Pregunta que te hago, todas las delegaciones, como la de La Plata, ¿tienen sede la AGC en los lugares que nos mencionaste? Mirá, en muchos casos, ¿no? En la mayoría de los casos te diría, nosotros tenemos una sede central en Capital Federal y después en la mayoría de los casos trabajamos
a partir de la solidaridad de otras organizaciones sindicales que nos prestan el espacio, como para atender, recibir mesa de entradas, salidas, etcétera. Bien, bien. Bueno, en La Plata cuenten conmigo desde ya, si necesitan manos trabajadoras, como compañera, cuente conmigo también. Pero cómo no, compañera. ¿Alcides? Viste bien, que soy una máquina de hablar, Alcides. No tengo queremos comentarle a Manuel también que la semana pasada en otro programa salió al aire, y ahí ya nos introducimos en el tema del teletrabajo, bien, sí. Un asesor de la senadora Silvina García Larraburu, que presentó un proyecto de teletrabajo. Ahí me vengo a enterar que hay varios proyectos, sí. Hay unos cuantos proyectos presentados. Así que me pareció interesante el de García Larraburu. Es más, hoy estaba previsto que habláramos con la senadora Catalfamo de San Luis, y no podía porque tenía reunión de comisión. Hoy sesionaba el Congreso, el diputado y senador, así que me parece que los jueves, si no es con asesores, no vamos a poder entrevistar a senadores o legisladores. Usted, una pregunta, buena introducción, Alcide. Manuel, respecto al teletrabajo, no sé si tenían conocimiento, se están impulsando ley nacional del teletrabajo, en algunas provincias ya está. Pero esto viene de larga data en otros países, muy avanzado, y en Europa ni hablar, pero en Latinoamérica ya hay ley nacional del teletrabajo. ¿Lo han tenido en cuenta como modalidad laboral dentro de la economía del conocimiento, dentro del gremio? Te pregunto porque desconozco esta parte. Sí, Mariana y Alcides, el teletrabajo es parte de nuestra realidad, es una realidad en nuestro sector, es una tendencia a nivel global. Cada día hay más teletrabajadores y teletrabajadoras. Tiene que ver con una realidad, por supuesto, desde lo técnico. Nosotros básicamente trabajamos con una computadora y una conexión a internet. Y digo básicamente, pero no solamente con eso, también necesitamos unos auriculares, necesitamos una buena silla, necesitamos, un mouse y estar cómodos, tener buena iluminación, climatización. Digo, estas son algunas de las cosas que a veces quedan invisibilizadas cuando se habla de teletrabajo. Pero sí, lo conocemos de cerca, estamos bastante acostumbrados en general a trabajar desde casa. Hay compañeros que trabajan el 100% del tiempo desde su casa, algunos que lo hacen una vez por semana, otros 2, otros 3, otros que dependen, un día se levantan y van a la oficina, otro día no. Depende, en general son hoy en día acuerdos con el empleador. Lo cierto es que desde un punto de vista técnico es posible, totalmente posible, realizar teletrabajo. Desde un punto de vista cultural es un cambio que ya se viene dando hace tiempo, está bastante consolidado. Y bueno, tiene características muy variadas, particulares, ¿no?, del teletrabajo, y bueno, no tendría sentido decir si es bueno o malo. Digo, hay compañeras que les resulta más grato trabajar desde su casa, por ahí para evitarse un tiempo de viaje hasta el trabajo, para estar más cerca por ahí de la familia, o depende de la circunstancia. Y hay otros compañeras que prefieren ir a la oficina y trabajar desde una oficina y separar claramente lo que es el trabajo de la vida personal, que es otra de estas características, ¿no?, y problemáticas en torno al teletrabajo. La postura nuestra es que el teletrabajo debe regularse. Es necesario que se regule, porque si no, de vuelta, quedamos sujetos a acuerdos entre empleador y empleado, y ahí ya sabemos quién tiene las de perder. Entonces, por lo menos nosotros necesitamos regular, darle un marco general que vemos como algo positivo, que sea a través de una ley. Hay hoy en día 4 o 5 proyectos de ley entre el Senado y la Cámara de Diputados, y estamos trabajando y leyéndolos y trabajando con los legisladores en esas iniciativas. Y después, por supuesto, va a haber una reglamentación de la ley que en definitiva se apruebe.
en el momento que se apruebe. Y después, por supuesto, tiene que haber una regulación en los convenios colectivos propios de cada sector, donde se determine, bueno, en un sector específico, cómo se establece cada uno de los detalles y características propias del teletrabajo en ese sector, esa rama, actividad, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí quería hacer un comentario, porque repasando algunos de los proyectos dando vuelta para legislar el teletrabajo en la Argentina, he visto que varios proyectos tienen el tema de la desconexión digital, el derecho a la desconexión digital. Problemas que están pasando ahora los maestros, por ejemplo, sí, en Argentina, por el exceso de trabajo. Como no hay clase, se tiene que dar clase a través de internet, a través del WhatsApp del celular u otra herramienta, al Zoom, por ejemplo, pero lo que les está pasando a los maestros es que los sobrecargan de trabajo porque los alumnos se conectan fuera de horario a cualquier hora, o no y la maestra tiene una vida, tiene una familia, o no tienen buena conexión, no tienen contactan a cualquier hora. Claro, o no tienen buena conexión también, Alcides. También, claro. Pasa con el teletrabajo. Hay algunos se lo toman tan a pecho, en vez de cumplir, más allá de objetivos, también un determinado horario, cuando sos en relación de dependencia, y algunos se van fuera de horario. Y hay que tener una disciplina. Entonces, por eso la regulación debe estar dentro. Hay algunos que no, hay algunos de las propuestas de leyes. Creo que hay uno que lo pone en consideración, ¿no? Alcides, el tema de tener un horario X y parar, o seguir la Ley Nacional del Trabajo, que son 8 horas, sea en el domicilio legal del trabajo. Sí, también quería comentar que uno de los proyectos que vi que me resultó interesante esta parte es el tema del equipamiento, donde ya daba por obligatorio que el empleador debe entregar el equipamiento, porque hay varias modalidades de trabajar con el equipamiento, tanto hardware como software, porque ahora con el tema de la pandemia, el Estado Nacional, provincial y municipal han mandado a muchos de sus trabajadores a su casa a teletrabajar de una manera totalmente improvisada, hacia las corridas, como nos ocurre bastante en Argentina. Y nos hemos enterado que en un organismo nacional de mucha importancia se procesaban datos muy importantes del Estado en la computadora donde el pibe jugaba sus jueguitos de la Play. Y eso no corresponde. Muy importante, sí, sí. Entonces, ahí es que falló, que en este comité de crisis que en muchos lugares se armaron, no previnieron la entrega de los equipamientos que sea totalmente separado del núcleo familiar, del uso del núcleo familiar. Eso es muy serio. Sí, así es. Sí. Bueno, varias cosas sí surgen de ahí, comparto plenamente esta problemática. Creo que, bueno, la pandemia es una situación especial, de emergencia, que ha acelerado muchos de los procesos y también muchas instituciones, organizaciones, empresas quizás no estaban del todo preparadas. Por eso que de alguna manera ahora se aceleran estas discusiones, incluso en el Congreso, y se ve la necesidad de regularlos. En cualquier caso, en cualquier proyecto de ley nos parece importante que pueda de vuelta estar la participación sindical. La organización sindical es la que conoce qué es lo que pasa, cuáles son las problemáticas de los trabajadores, es quien representa a los trabajadores, ya sea en el grado de primera, segunda o tercera instancia. Entonces, a nosotros nos parece importante eso, que los detalles por ahí propios de cada sector se puedan regular en convenios colectivos, aunque cuanto más clara y firme quede la ley, mejor, por supuesto. Y después también surge el tema, por ejemplo, de la fiscalización. Tiene que haber, al teletrabajar, es mucho más difícil controlar las condiciones de seguridad e higiene que tiene que tener un trabajador o una trabajadora, ¿no? En general, el espíritu de todas estas leyes y del teletrabajo debería ser la igualdad, debería ser los mismos derechos, las mismas condiciones, trabajar en una oficina que trabajar en una casa.
Es así. Exactamente. No, que no puede servir esto para aprovecharse, para reducir costos, para no respetar derechos laborales, esto no puede servir para eso. Tiene que servir para otras cosas. Tiene que servir, por ejemplo, para mantener la productividad en momentos por ejemplo, como este, o en situaciones especiales, o en una situación normal, digo, pero no tiene que ser una excusa, no tiene que encubrir y permitir encubrir ese tipo de avivadas, vamos a decir en criollo, por parte de empleadores, ¿sí? El empleador debe cumplir su responsabilidad de proveer el equipo, tal como lo hace en la oficina, proveer el equipo. El equipo no es solamente una computadora, se requiere una conexión a internet. Quizá haya una conexión, pero se requiere una más rápida. Claro. Por supuesto que hay un incremento en el gasto, en la tarifa de luz, de gas y de calefacción. Por supuesto que se necesita un espacio, ¿sí? Acá, y yendo a lo que decían ustedes, el teletrabajo requiere delimitar lo que es trabajo de lo que es vida personal. Requiere delimitar el espacio, requiere delimitar el tiempo, y también requiere delimitar, por supuesto, los datos, la privacidad. Si mi empleador me estuviera obligando a instalar un sistema que me espía, que me escucha, que mira qué páginas web estoy viendo, eso debería ser penalizado, prohibido, total taxativo. Exactamente. Entonces, eso es lo que debería cubrir una ley. Exactamente. Yo les pregunto a los dos, a Alcides y a Manuel. Como yo estoy acá en el piso, ahora les hago la entrevista a los dos. Pregunta, ¿qué va a pasar después del coronavirus? ¿Volvemos a ser los mismos en cuanto al tipo de trabajo, o los que estaban teletrabajando, o se vuelve a foja cero? ¿Qué creen ustedes? Ah, qué pregunta. Los agarré de improviso. ¿Habrá un cambio de paradigma? Yo me arriesgo, digo, porque acá hay muchísima incertidumbre y uno da su opinión y lo que uno le parece, y seguro que haya que cruzar análisis. Pero yo creo que algunas cosas van a cambiar, por supuesto, respecto al trabajo. Me parece que va a haber más organizaciones, empresas, incluso trabajadores, que van a tratar de buscar la posibilidad de tener esta versatilidad de trabajar en modalidad teletrabajo, de que si hace falta, de que si el año que viene llegara a venir otra pandemia, van a querer estar preparados para que la producción no se detenga, en ese sentido, y bueno, lo mismo también van a ser la organización, si se quiere, ¿no?, de los trabajadores. Va a buscar mecanismos para proteger eso, para regularlo, como decíamos antes, y después quizá en la vida personal seguramente haya otras cosas que vuelvan a ser como antes, ¿no? E incluso que uno se aferre un poco más, o que uno quizás disfrute un poco más de, bueno, salir afuera, tomar aire, cortar a cierta hora del trabajo y disfrutar del ocio, de los amigos, de la familia, de ir a tomar un café o dar una vuelta, me parece a mí. Buena mirada. ¿Alcides? Sí, claro. Es la pregunta del millón, la que va a pasar el día después de mañana. El día después de mañana. Porque no sabemos cómo va a seguir esta enfermedad. La verdad ni por cuánto tiempo, ¿no? Ni por cuánto tiempo. No sabemos, exacto, sí. Así que yo creo que algunos cambios se van a producir. De hecho, ya el mundo no va a ser igual como era antes, porque muchas empresas se están cayendo, va a haber una reformulación del mundo empresarial. En el mundo. Reformulación a nivel total, ¿no? Participación del Estado más activo, ¿eh? Hasta la Unión Europea lo está analizando y planteando. Bueno, Manuel, la verdad que fue un gusto, una riqueza importantísima, lo que para mí me llena de orgullo que haya jóvenes que realmente tomaron este impulso y fueron pioneros en la parte sindical, que haya un gremio que nos proteja, y me siento realmente muy orgullosa. Y te damos pie a si querés agregar algo más que te faltó decir o compartir, o datos, contactos, cómo ubicarlos a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias desde ya por el espacio, Alcides, Mariana, un gustazo charlar y espero que lo repitamos. Sí, sí. Nosotros, como les decía, estamos trabajando a todo lo que da por esta organización, con mucha dedicación, con mucha entrega. Así que bueno, dejo la invitación a quien quiera, pero sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la industria que se acerquen. Nos pueden encontrar en www.agc.org.ar y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, van a encontrar las redes de la organización nacional y también de las delegaciones. Y sepan que estamos a disposición, sepan que esta es una organización que está abierta y que está abierta a propuestas y a espacios y a tratar problemáticas y la verdad que tenemos un equipo maravilloso y una conducción brillante, la verdad que de alguna manera nos ha traído hasta acá, así que bueno, muy contentos de hacer esto, lo hacemos con mucho gusto y vamos a seguir haciéndolo por mucho más. Seguro, seguro. Bueno, nos despedimos, Alcides. Queremos agradecerte, Manuel, sobre